Decíamos antes de la tanda, momento de recibir a Edgardo Ortuño, dirigente de la vertiente artiguista y exdirector de OCE por la oposición. Bienvenido, gracias por estar con nosotros esta mañana. Un gusto, gracias por la invitación, saludo a la audiencia. Bueno, queremos comenzar hablando sobre el ente público, sobre OCE, porque la semana pasada, en el espacio La Tapadita, nuestro compañero Eduardo Preve informaba en este programa que la OPP había señalado a OCE por el incremento de gastos que llevaría a un déficit solo en 2024 de 115 millones de pesos. Y bueno, según el observador, el endeudamiento llegará al 147% en 2027. Esto es el más alto desde la crisis del 2002. El actual director del Frente Amplio, Diego Pastorín, ya había planteado el mes pasado aquí en este programa que la situación financiera era delicada. Bueno, ¿cuáles son los rubros que llevaron a OCE a esta situación, Edgardo? Bueno, lo primero que hay que volver a destacar es que el estado financiero de OCE es crítico, ¿verdad? Y que la situación actual que preocupa al gobierno y que lleva a la OPP a hacer un llamado de atención es realmente preocupante, delicada, pero es mucho más grave la situación que se heredará para los próximos gobiernos, porque se están tomando compromisos que realmente dejan, yo lo he dicho, dejan a la OCE en una situación realmente crítica y heredan para el próximo gobierno una bomba de tiempo realmente que va a ser hacer frente a estos niveles de endeudamiento que, como tú bien decías en la reseña, solo son comparables a la de la crisis de 2002, ¿no? En una empresa pública que, como comentábamos aquí cuando dejé el directorio para entrar en la campaña electoral, ha sufrido importantes recortes en las inversiones, recortes en los funcionarios, y yo decía, el tercer elemento de evaluación negativa de estos años de gestión es el fuerte endeudamiento que se deja a la empresa al borde del no cumplimiento de sus objetivos claves para la población: brindar y asegurar el agua potable y dar servicios de saneamiento. Bueno, se está comprobando esto, y tú decías, bueno, ¿cuáles son los elementos que en la coyuntura han hecho crecer esto? Bueno, por lo que nos informan de la empresa, ha habido un fuerte incremento, dice la OPP, en contrataciones personales o particulares, que son las tercerizaciones, que vienen a responder a la falta de funcionarios que el sindicato ha denunciado una y otra vez, que nosotros planteamos, ustedes recordarán las entrevistas aquí mismo, como un hecho grave, ¿no? Yo siempre decía, entramos con 4.450 funcionarios y me voy con 1.100 menos. Bueno, algunos pocos se han tomado, pero lo cierto es que la empresa ha tenido que compensar esa falta de funcionarios con tercerizaciones, que ha habido un aumento muy significativo de los servicios tercerizados, pero claramente evidencian una mala gestión y un errores de planificación y de establecimiento de prioridades que marcan esta realidad que ha llevado a nuestra empresa pública de agua y saneamiento a tener que contraer préstamos en la banca local para cubrir sus gastos corrientes, ¿no? Para pagar salarios y hacer frente a los gastos cotidianos. A eso se suma déficit por el proyecto de saneamiento, por Neptuno. Bueno, la situación es más grave porque el proyecto de saneamiento que se acaba de aprobar, ¿no?, que hay que recordar, ha sido posible porque en este contexto de situación financiera crítica, el gobierno accedió a cambiar la forma de gestión del financiamiento y del proyecto a un financiamiento con apoyo público, es decir, con recursos que votamos en el Parlamento por unanimidad, pero aún así hay un descalce, hay un desfinanciamiento de parte del proyecto porque el directorio de OCE erró en las previsiones. Entonces, un proyecto que se previó con una inversión de 325 millones de dólares termina costando 427 millones cuando se presentan las ofertas de las empresas y se adjudica
con un sobrecosto de 100 millones de dólares, por lo cual yo decía, bueno, el proyecto de saneamiento es una buena noticia para el interior del país, pero llega tarde porque la enorme mayoría de esas obras las va a hacer el gobierno próximo. Pensemos que esta administración comenzó anunciando obras de saneamiento en 124 ciudades o localidades, luego redujo a 61 y ahora va a ser 16. Bueno, la enorme mayoría de estas obras las va a hacer el gobierno siguiente, pero lo que nos preocupa es que las va a tener que pagar en su totalidad el país a partir del gobierno siguiente. Entonces se agrava el endeudamiento. Nosotros estimamos para el próximo periodo un déficit de 200 millones de dólares en las finanzas de OCE sin el proyecto Neptuno. Si se aprueba el proyecto Neptuno, la situación de OCE será absolutamente crítica. Por eso yo hablo de la necesidad de cuidar a OCE y hago un llamado a, rediscutir las obras de agua potable en clave de acuerdo nacional, revisando esta forma de llevar adelante este proyecto que, más allá de los temas ambientales, de los temas que están hoy en la justicia y de las críticas diversas que han hecho científicos, políticos y el propio sindicato al proyecto, hay una cosa objetiva que nosotros denunciamos desde el primer momento. Al haberse optado por un modelo de gestión público-privado, con fuerte participación del sector privado en el financiamiento y en parte importante de la operación y en todo el mantenimiento, bueno, el proyecto Arasatí tiene un sobrecosto de más de 300 millones de dólares. Fíjense que en la última charla que teníamos acá, yo salía del directorio y hablaba de 890 millones de dólares del proyecto Arasatí en 20 años. Hoy el propio gobierno reconoce en sus documentos oficiales que tendrá un costo por encima de 1.000 millones. Entonces estamos hablando de una empresa que está en una situación financiera crítica, que se plantea asumir compromisos por 20 años que supondrán solo en pago por disponibilidad del privado 57 millones de dólares de pago todos los años, y que si se concreta comprometen realmente no solo las posibilidades de cumplir con los servicios en el resto del país y también en saneamiento, porque este es un proyecto solo de agua, sino que yo creo que pone a la empresa al borde de la quiebra, digamos, o del desfinanciamiento que necesitará de un aporte significativo de rentas generales y del Parlamento. Y en relación, Edgardo, a estos gastos que generaron el aumento del déficit, ¿pasaron entonces por el directorio en su momento y fueron aprobados en ese ámbito? Bueno, yo ya no estoy más en el directorio, se ha informado que naturalmente el compañero Pastorín no ha votado estos niveles de endeudamiento. En mayo el directorio de OCE resolvió primero tomar préstamo por 10 millones de dólares y a eso le agregó otro préstamo más por 20 millones de dólares, que es lo que ha llamado la atención de los organismos de control de este propio gobierno. Pero ha sido necesario para poder seguir funcionando, ¿no? Hoy el desafío principal que tiene OCE es seguir prestando los servicios cotidianos y seguir teniendo la empresa en funcionamiento. Yo creo que amerita realmente una fuerte autocrítica de la mayoría del directorio de OCE, del gobierno, y una revisión de los proyectos a futuro, porque es absolutamente irresponsable pensando en la gente, ¿verdad? Pensando en el país y sobre todo con una mirada de la importancia que tienen los temas ambientales, el recurso agua y por supuesto las necesidades de saneamiento, dejar una empresa que va a quedar tan debilitada como señalábamos hace un año cuando hacíamos el balance de nuestra gestión, por decisiones equivocadas y en algunos casos absolutamente injustificadas. Avanzar en el proyecto Arasatí tal como fue resuelto, hoy por hoy resulta, además de una fuerte equivocación, algo irresponsable por la situación crítica que tienen las finanzas de nuestra empresa pública, que directamente no puede pagar ese proyecto sin sacrificar los servicios que tiene que seguirle dando al resto de la población en todo el país. Hablando
hablando del proyecto Neptuno en el interior, muchas veces los compañeros y los vecinos nos decían, bueno, pero eso es un tema de Montevideo, porque es un proyecto para abastecer el área metropolitana, ¿no? Montevideo y Canelones. Y yo les decía, es un proyecto y una preocupación nacional, porque si esto avanza con este modelo de negocio y con estos costos, OCE no va a tener posibilidades de hacer las obras de agua y saneamiento que tiene que hacer en el resto del país, y va a tener que afrontar estos sobrecostos no solo con un aumento de la deuda, que ahora parece público los niveles de gravedad que tendría, tú decías, y es así, similares a los niveles de la crisis del 2002, sino que además va a tener que para 2027 apelar, eso, para ¿no? 2027, para el próximo periodo, sino que va a tener que apelar a un aumento de tarifas. Entonces, esto es algo que afecta a toda la población, no solo a la población del sur, y que por lo tanto debe ser tomado con la máxima seriedad por los otros poderes del Estado. Si el Poder Ejecutivo persiste en esta equivocación de avanzar con este proyecto, con este modelo de negocio que además vulnera y violenta lo que establece la Constitución, que claramente establece que la gestión del agua potable debe ser pública. Bueno, acá se avanza hacia una gestión público-privada con un sobrecosto millonario. Bueno, los otros poderes del Estado, yo pienso en el Parlamento Nacional, así como ahora el Poder Legislativo, así como ahora el Poder Judicial ha establecido una medida cautelar que ha puesto un parate en el proyecto, deben tomar cartas para que no queden comprometidos servicios tan importantes para la gente por tanto tiempo. Ahora, como para pasar en limpio, ¿no? y ver el grado de endeudamiento, ¿no? que van a tener. El director de la oposición en OCE no acompañó esto resuelto por el directorio, por un lado. El Frente Amplio no acompañó. Exacto. Y el pedido del préstamo adicional es de 90 millones de dólares de Fonplata para el proyecto de saneamiento, 12 millones de bancos locales para financiar las conexiones intradomiciliarias, 20 millones para gastos corrientes. Y bueno, que se suman a 10 millones para gastos corrientes que se aprobaron pocos días antes de esos últimos 20 millones. Realmente ahora, la situación pero según crítica. el Frente Amplio, ¿había otras alternativas para no endeudarse de esta manera? Porque son números realmente muy importantes. Digo, una vez que llega la advertencia de la OPP, ¿no? La alternativa hoy es hacer una revisión de los proyectos que están planteados a futuro para reestructurar los costos de la empresa. En primer lugar, revisar las tercerizaciones, el aumento significativo de gastos en pago de tercerizaciones, cosa que el propio sindicato ha denunciado públicamente. La cuestión es que hoy todavía la situación es manejable, ¿no? Las proyecciones oficiales hablan de cuentas equilibradas para los próximos 20 años, pero con supuestos que son inadmisibles e irrealizables. Baja de salarios y de masa salarial por los próximos 10 años. No es admisible no aumentarle el salario de los trabajadores, pero tampoco es admisible no aumentar la plantilla de trabajadores cuando vienen estos grandes proyectos que se van a dejar aprobados, y hay necesidad no solo de mejorar el abastecimiento de agua, sino de atender las pérdidas y reparar las roturas y encarar la sustitución de tuberías que son las que están faltando y explican esa pérdida del 50% del agua potable que produce OCE. Pero además hay que hacer las obras de saneamiento. Edgardo, pensando justamente en las obras de saneamiento, la semana pasada, lo decíamos, el gobierno anuncia una vez más que va a arrancar las obras supuestamente en septiembre, ¿no? Con 16 localidades, y que eso haría que hubiese unas 2.500 personas empleadas para el proyecto. ¿Cómo interpretás que esto se dé justamente en plena campaña electoral, a poco tiempo de que termine el gobierno? Bueno, es quizás un muy buen ejemplo de lo que ha sido esta gestión de gobierno, lo que se ha hecho con el saneamiento. Una sucesión de anuncios rimbombantes con importantes conferencias de prensa encabezadas por el presidente Lacalle y por el actual candidato Delgado, en su momento secretario de la presidencia. Llegaron a anunciar $1.000 millones de inversión para llevar saneamiento a 124 ciudades. Lo volvieron a anunciar en otras conferencias de prensa. Luego anunciaron que, iban a ser 60 localidades, no 124.
y que reducían a una tercera parte la inversión, eso con menos prensa y con menos difusión. Para muchas personas en el interior, este gobierno sigue planteando esa inversión tan importante que se difundió, pero la realidad es que recortaron 40 millones de dólares de obras de saneamiento, que hubo una reducción significativa de trabajos en el interior del país en esta materia, que obras que quedaron prontas para realizarse, resueltas por el gobierno del Frente Amplio saliente, se postergaron o directamente no se realizaron. Pensemos en las plantas de tratamiento de saneamiento para Río Negro, que es un reclamo de la población en la ciudad de Fraiventos, en su capital, la de Mercedes. Quizás el ejemplo más claro de lo que se ha hecho es la planta de saneamiento de Paysandú, que cuando nosotros asumimos en este periodo, como representante del Frente Amplio, estaba pronta la licitación, ya se había hecho, estaba pronta para la apertura de las ofertas y la realización de la obra, y se postergó innumerables veces, y hoy sigue sin estar construida la planta de saneamiento. Entonces, anuncios rimbombantes por un lado, grandes conferencias de prensa planteando las obras que se iban a hacer, 4 años de recorte, de reducción de obras, y el inicio, como tú bien señalas, del proyecto en el año electoral, ¿no? Con 2.500 empleos. No, con generación de empleo, dispersión de algunas pocas obras. Recordemos que se van a hacer en este periodo de gobierno 16 localidades de las 124 anunciadas por el presidente Lacalle y por Álvaro Delgado. Es realmente muy poco, pero además el grueso del proyecto aprobado lo va a tener que realizar. Cuando digo el grueso, es la enorme mayoría de las obras, ¿no? Estamos hablando de que se aprobó un proyecto para 61 localidades y solo se van a iniciar las obras, no terminar, iniciar las obras en 16 localidades, y que vamos a tener que pagar todas y todos en el gobierno siguiente y en los sucesivos. Entonces, realmente es una buena noticia que se inicie, lo venimos reclamando desde hace años. Llega tarde, realmente, en un contexto de campaña electoral, para tratar de maquillar lo que realmente es imposible de ocultar, que es el balance altamente negativo de la gestión de este gobierno en obras de saneamiento, que, como digo, no solo postergó obras significativas que estaban prontas para realizarse de acuerdo a las previsiones que dejó el gobierno del Frente Amplio, sino que supusieron un recorte de 10 millones de dólares de inversión en saneamiento anual, ¿no? Recordemos que el Frente Amplio llegó al país con una OCE que invertía 6 millones de dólares al año en obras de saneamiento, y lo llevamos a 36, 37 millones, ¿no? Todos los años, con algunos años de mayor inversión. Bueno, este gobierno que vino con el recorte, con la tijera, con la motosierra, dijera Lacalle padre, bueno, lo bajó a 26, 27 millones. Ese recorte, cuando uno lo mira como balance del periodo, son, mínimo 30 y pocos millones de dólares menos de obras que se realizan. Y ahora, a la carrera y de apuro, al final de la gestión, se inicia este proyecto que tiene mucho de campaña electoral, ¿verdad? Las obras tienen que asumirse. Nosotros creemos que es positivo que se inicien, pero debió estar acompañada de, en primer lugar, un reconocimiento del aporte del Frente Amplio, que dio sus votos en el Parlamento para financiar lo que inicialmente se previó que iba a costar este proyecto, que aportó en el directorio la forma de financiamiento público para que sea posible. Recordemos que se quería hacer este proyecto igual que el Neptuno Arasatí, con un sobrecosto de más de 300 millones de dólares, igual que ese proyecto, y el Frente Amplio insistió en que era impagable, que era irrealizable, que había que hacer saneamiento con recursos aportados por el Parlamento. Bueno, los aprobamos, hicimos posible este proyecto y lo vamos a concretar en el próximo gobierno, si la gente nos acompaña, como creemos que va a acompañar a Yamandú y a Carolina, para que se hagan cargo de este país con tantas deudas pendientes y con tantas cuentas para pagar y atender. Pero no se reconoce, no se hace autocrítica, y sin embargo se plantean cosas que realmente no van a realizar. Nos gustaría profundizar justamente ahí en lo que tiene que ver con el proyecto Neptuno Arasatí.
primero que nada, ¿en qué etapa crees que se encuentra? Y si en base a la información que tiene el Frente Amplio, ¿crees que el gobierno va a llegar a firmar con el consorcio antes de que termine este periodo de gobierno? Bueno, yo decía en una entrevista con colegas de ustedes hace poco, haciendo una prospectiva de qué va a pasar con el proyecto, que nos faltan datos muy importantes para saber qué va a suceder con el proyecto Arasatí. En primer lugar, la cuestión ambiental, ¿no? Hay, por un lado, cuestionamientos muy significativos de la academia, de científicos prestigiosos de distintas facultades, sobre todo Facultad de Ciencias, pero también aportes fundamentales de la Facultad de Ingeniería. Al mismo tiempo, el Ministerio de Ambiente tiene en curso el estudio justamente los estudios de impacto ambiental, que no han sido aprobados. Ha habido sucesivos pedidos de información complementaria del Ministerio de Ambiente sobre temas sobre los que no tenía claridad. Eso se está procesando al interior del Ministerio de Ambiente, y en caso de tener una opinión favorable, se ingresará en la etapa de puesta de manifiesto, es decir, de discusión ciudadana de los aspectos ambientales del proyecto Arasatí de cara a una audiencia pública, ¿no? Donde los ciudadanos, sin duda las organizaciones ambientalistas, los vecinos del lugar, los académicos y todos y todas tendremos posibilidad de conocer la información de cuál es el estado final del proyecto, porque sin duda debe haber habido cambios a partir de las recomendaciones del Ministerio de Ambiente, y a partir de ahí se aprobará o no se aprobará la autorización ambiental. Ahora, eso judicialmente, ¿en qué está, Edgardo? Porque estuvo el fallo de Recarey. En segundo aspecto, eso es a nivel de Poder Ejecutivo y sociedad, digamos, ¿no? Los estudios ambientales en curso, todavía pendientes de aprobación, y por lo tanto con un proyecto Arasatí sin autorización ambiental para realizarse. Por otro lado, a iniciativa de organizaciones ambientalistas y de la academia, de universitarios, hay un proceso judicial que al día de hoy establecido como medida cautelar la suspensión del avance del proyecto. Por lo tanto, el proyecto Arasatí hoy está en pausa por disposición de la justicia. Pero también es sabido que el gobierno ha apelado y ha planteado justamente la reconsideración porque pretende continuar con el proyecto. Bueno, hay otra interrogante allí entonces en el Poder Judicial, donde estamos a la expectativa de qué va a hacer el Tribunal de Apelaciones, si efectivamente va a respaldar lo resuelto por Recarey o va a dar vía libre para que avance este proyecto, que, como estamos conversando hoy, de no modificarse, por ejemplo, los aspectos económicos, financieros y el modelo de gestión, realmente va a poner a OCE en una situación crítica en lo que tiene que ver con los niveles de endeudamiento y con dificultades reales y objetivas, más allá de la opinión que se tenga sobre el proyecto Arasatí, para poder hacer frente a esos $1.000 millones que tiene de costo un proyecto que supone una mejora, un aporte en el abastecimiento de agua potable, pero que no mejora ni asegura, no garantiza ni asegura el abastecimiento de agua para la población metropolitana a 2045, como han planteado los técnicos, lo que obliga a OCE, obligaría a hacer nuevas obras, ¿no? Como esta represa de Casupá, que sigue siendo una necesidad y que este gobierno se ha empeñado en no construir. ¿Qué va a pasar si no se firma durante este periodo de gobierno? Bueno, el próximo gobierno va a tener que analizar las resultancias de estos dos aspectos fundamentales. ¿Qué sucede con el trámite ambiental? Si realmente las objeciones son levantadas o no. ¿O sea que está la posibilidad de continuar el proyecto Neptuno? O sea, lo que digo es, hay dos cuestiones claves. Sí. ¿Qué dice la justicia? ¿No? Es un tema absolutamente determinante, ¿no? Y en segundo lugar, ¿qué dicen a nivel de Poder Ejecutivo las autoridades ambientales? Ahora, la opinión nuestra es que hay que realmente habilitar un gran diálogo nacional para discutir este tema del abastecimiento del agua potable y acordar las obras necesarias para asegurarle a la población algo tan importante, y en ese marco rediscutir el proyecto Arasatí. El gobierno del Frente Amplio tiene como referencia el programa aprobado por el Congreso, ahora por la Convención, que plantea la prioridad de construir la represa de Casupá,
que Ahora, esa Eduardo, obra quizás sí asegura el abastecimiento, y bueno, y tendremos que evaluar qué nos hereda, además de estas deudas significativas que estábamos conversando hoy, esta administración que insiste en avanzar con la firma del contrato. Si Claro, se quizás firma el contrato, eso. hay un dato jurídicamente muy importante, porque no es que firma la calle Pou, su gobierno, y se compromete a él, Claro, sino firma que el país. compromete al país y al Estado uruguayo. Ahí está el tema. Pastorín, cuando estuvo aquí, dijo que, bueno, que en ese caso, si se firma, el Frente Amplio va a tener que cumplir con la obligación. Eso lo han dicho también otros dirigentes. Entonces sabemos, por lo que dicen no distintos dirigentes, que el Frente Amplio seguiría con este proyecto. ¿Eso les puede costar en términos electorales? O sea, hacer esta afirmación en campaña, ¿le puede costar votos al Frente Amplio? Yo creo que no podemos afirmar que vamos a seguir con el proyecto ni que lo vamos a detener, porque Digo, faltan datos Pastorín lo centrales, dijo, ¿no? O sea, lo eso dijo en hipotético caso de Sí, que sí, se firmara. firme el contrato y que se inicien las obras. Exacto. Cosa que es una posibilidad. Pero es un dato relevante, Hoy por saber que hoy, si se firma, el FA sigue con el proyecto. el dato relevante es que el FA no puede afirmar qué va a pasar con el proyecto, porque no sabemos si se va a firmar. Si se mantiene la medida cautelar, no dan los tiempos a este gobierno para concluir las etapas previas que lo habiliten a firmar el contrato. Por eso es tan importante lo que haga la justicia y lo que haga el Poder Judicial, y es tan importante lo que han hecho las organizaciones ambientalistas de la sociedad civil y los académicos de la Universidad de la República en llamar la atención sobre los peligros que tiene este proyecto y plantear la posibilidad de detenerlo. ¿Ah? Por otro lado, insisto, hay otro camino que también está inconcluso, que es el de las autorizaciones ambientales. Aunque el Poder Judicial levantara la medida cautelar y le permitiera al gobierno avanzar, si no tiene autorización ambiental, el proyecto no se puede construir, la obra no se puede realizar. Ese es otro camino que está en trámite, y donde también los académicos y las académicas, las organizaciones sociales y las organizaciones políticas, recordemos a la audiencia que en mi caso como director del Frente Amplio, pero también Pastorín y nuestros legisladores en las bancadas de las dos cámaras, hemos señalado e incluso interpelado al ministro de Ambiente para señalar las inconveniencias. Claro, ese es el problema que Arasati, podría tal tener como el está FA plantado. afirmando que se haría. Ese es el punto. Es que el Frente Amplio no está firmando Bueno, una cosa ni la otra. Lo han afirmado, que en caso de estar firmados tendrían que seguir para cumplir con las obligaciones del país. El Frente Amplio ha dado muestra en los 15 años de gobierno que cumple las obligaciones Por eso. que contrae el país. También ha dado muestra de que pone en primer lugar las necesidades del Uruguay y de su gente. En este caso, la necesidad del funcionamiento de una empresa que brinde servicios de agua potable seguro para la población. Recordemos que en esta administración de gobierno del Partido Nacional y la coalición vivimos y sufrimos la situación histórica de tener 73 días sin agua potable, con agua salada, porque se acabaron las reservas de agua y no se construyó la represa de Casupá, de agua dulce. Entonces, y que, bueno, lamentablemente, pese a lo que se anunció, el rezago de la población del interior en cuanto a acceso a servicios de saneamiento es muy importante. Entonces, el Frente también y fundamentalmente tiene esas prioridades como central, que requieren una empresa pública funcionando, ¿no? Entonces, yo lo que he dicho es, en caso de avanzar este proyecto, que es realmente un ejercicio hipotético que estamos haciendo, porque son muy importantes los cuestionamientos que están planteados y los pasos institucionales por cumplir, nosotros tendremos que analizar este proyecto, incluirlo dentro de un plan de obras y de una política pública ambiental y de abastecimiento de agua potable, y en función de eso avanzar. Pero yo creo que es apresurado afirmar qué es lo que va a hacer el Frente con el proyecto Arasati, porque realmente hoy no sabemos qué va a pasar con el proyecto Arasati. Sería de buena administración primero y de responsabilidad y compromiso con el país realmente suspender
como está recomendando la justicia, el avance de este proyecto a pocos meses de un cambio de gobierno y abrir una instancia de diálogo nacional, no solo entre todos los partidos, sino también con los científicos, con la academia y las organizaciones sociales que han jugado un papel realmente muy protagónico y con mucho compromiso en estos temas, para definir cómo seguir, ¿no? Yo creo que es lo que aconseja el encare racional del tema, el sentido común y la responsabilidad ética y política con la gente. Esperemos que el gobierno escuche, si no ha escuchado al Frente Amplio, que escuche por lo menos al Poder Judicial, ¿no? Hay otros temas sobre los que nos gustaría poder charlar contigo, Edgardo. Hablábamos antes de salir al aire, bueno, sobre si empezó la campaña, si no empezó, si está fría, si está caliente. ¿Cómo ves hasta el momento la campaña por parte del oficialismo, la campaña por parte de la oposición? ¿Quién está marcando la agenda hoy? Largó la campaña el Frente Amplio el fin de semana, ¿no? Tuvimos una excelente convención donde, más allá de las cuestiones formales, aprobamos el programa de gobierno. Lo primero, lo que queremos hacer con el país. Yo digo, es un programa que nos permite volver a transformar el Uruguay en beneficio de la gente y con un gobierno honesto. 3 compromisos centrales que asume el Frente Amplio con este programa: transformar el Uruguay en un sentido progresista de avance, hacerlo en beneficio de las grandes mayorías, mejorando la calidad de vida de la población, y hacerlo con un gobierno que haga de la ética, la política y de la transparencia una cuestión central. Lo decía Yamandú en su discurso. Tenemos que volver a hacer noticia en el mundo por la transparencia, por las obras y los logros. Recordemos que Uruguay fue noticia en el mundo por darle una computadora a cada niño, por la reforma de la salud, por defender a la población de los juicios de las tabacaleras, y terminamos siendo noticia en este gobierno por escándalos sucesivos vinculados a hechos de corrupción. Entonces tenemos un programa para mejorar el país y la vida de la gente, que fue aprobado el fin de semana y que es la razón no solo de la esperanza de muchos uruguayos y uruguayas de que realmente las cosas van a mejorar con un gobierno del frente, sino que es la razón para militar, para trabajar, para participar, que tenemos los militantes del Frente Amplio para encarar estos 3 meses, que es muy poquito, parece que es mucho, pero falta muy poco para octubre, para recorrer todo el país, llegar a toda la población y, bueno, conversar con quienes todavía están en dudas de qué votar, sobre todo esos desencantados y desencantadas del gobierno de coalición, que les prometió mucho y de una forma muy profesional, porque hicieron un gasto y un despliegue enorme en publicidad y no cumplieron nada. Y además tenemos una cosa clave, que es la conducción del barco realmente en la mejor condición que nosotros imaginamos cuando desde la vertiente propusimos junto con los compañeros del MPP a Yamandú como candidato a la presidencia. Salimos de esta convención con Yamandú, Orsi y Carolina Cose nominados como fórmula, y por lo tanto ahora solo queda trabajar y trabajar, bueno, para lograr el objetivo en octubre. En ese sentido, ¿qué es lo que va a definir esta elección? ¿Va a ser por programas, por propuestas, por la gestión de este gobierno, por los candidatos? Candidato a presidente y a vicepresidente. Yo creo que la gente hoy tiene todo ese pool de opciones para decidir. En primer lugar, ¿qué país quiere hacia adelante? ¿No? Si quiere continuar con el país del recorte, ¿no?, de las obras, de los derechos y del retroceso, o quiere volver al Uruguay progresista de los gobiernos del Frente Amplio, que no solo avanzaron en aspectos sociales, porque disminuyó la pobreza, porque mejoraron los niveles de empleo, de formalidad en el trabajo, los derechos, sino que también encaró un proyecto de desarrollo país, ¿no?, que claramente no existe ni existió en estos 4 años, donde la consigna fue simplemente recortar. Pero además tiene la población, para tomar su decisión, la posibilidad de comparar, ¿no?, lo que fueron los 15 años de gobierno del Frente Amplio y lo que fueron estos años que se nos prometieron como los 5 mejores años de nuestra vida y vienen siendo los peores de los últimos 30. ¿Va a pesar más el programa que las candidaturas? Pero también, y por eso creo que las 3 cosas son claves, la gente va a elegir en función de la credibilidad de los candidatos.
¿no? Y de la honestidad y de la capacidad de los candidatos. Y yo creo que en ese sentido el Frente Amplio también, así como tiene el saldo positivo de la comparación de los gobiernos y tiene un programa realmente positivo para la gente, tiene una fórmula de candidato a la presidencia y vicepresidencia que es realmente muy superior en capacidad y en credibilidad, que es una cuestión clave en la política, comparando con las otras fórmulas, por no ingresar en caso a caso. Yo creo que está claro para la gente que Álvaro Delgado, como parte central y protagónica de este gobierno, no cumplió con las promesas que planteó hace 5 años. Él como responsable del Partido Nacional y el conjunto del gobierno de coalición, más allá que ahora en campaña algunos tratan de diferenciarse. Son todos responsables de lo que prometieron hacer hace 5 años y de lo que no hicieron. Yo decía, insisto, y con esto quiero redondear, este gobierno no solucionó los principales problemas de la gente y del país. Seguimos teniendo niveles alarmantes de inseguridad ciudadana, seguimos teniendo problemas significativos de trabajo, que es lo que más le importa a la población, y de ingresos. La gente no llega a fin de mes con este gobierno y eso es un hecho absolutamente incontrastable. Ahora, tampoco cumplieron con las promesas, ¿no? Yo insisto e invito a la población a repasar todas aquellas consignas. Ni se acabó el recreo porque tenemos más delincuencia hoy, pero tampoco se dejaron de aumentar los impuestos como se prometía y las tarifas públicas aumentaron más. Lo que no aumentaron fueron los salarios y las jubilaciones, que al igual que el saneamiento ajustaron al alza ahora, ¿no? En los últimos meses, en el año electoral, y algunos plantean desde el gobierno que tuvimos un aumento significativo de salario real. Recordémosle a la audiencia que hubo un aumento de salario real en este año electoral, pero que perdimos realmente 40 meses salario real y que lo que perdimos no lo recuperamos. Edgardo, no tenemos tiempo como para repasar las promesas incumplidas, así que queda para la próxima. Le dejamos a la audiencia que siga pensando, ¿no? Queda la invitación como hecha. Profesor le dejo también pensar en los 136 liceos modelo que tampoco llegaron nunca. Pero digo, tenemos candidatos, tenemos propuestas, tenemos candidatos y candidatas honestos, con credibilidad y un futuro hermoso por delante a construir con un nuevo gobierno del Frente Amplio. Trabajemos por eso. Edgardo Ortuño, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Presentó Asociación Española. 170 años construyendo confianza. Asociate por el 1920-1234. Nada que perder. Producción general, Enzo Adinolfi. Dirección periodística, Nelson Cecín. Crecemos. M24 crece.